Dios les bendiga, amado de Dios. Bueno, es para mí compartir este domingo, el último de septiembre, en el mes de la Biblia, acerca de este libro, que es el más importante, el más traducido y también el que más se ha vendido en la historia. Mirando las estadísticas de 2021, que son las últimas que hay, la Biblia completa se ha traducido en 717 idiomas y parcialmente a más de 2000 idiomas. Pero también es cierta que hoy, en la actualidad, no solo en esta región, en muchas partes del mundo, aunque es el libro más leído, más vendido y más impreso, sin embargo, es el que más se está ignorando. Y no estoy hablando de la gente escéptica, descreída o incrédulos, sino de muchos creyentes que parecen estar más ocupados del WhatsApp, de los videos de TikTok y de las redes que de lo que Dios quiere poner en su corazón, en su mente, en su vida y en su hogar. Otro dato importante para ir entrando en tema. La Biblia, cuando uno va al Nuevo Testamento, va a encontrar que aunque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo mayormente y unas pocas partes en arameo, todas las citas que hay en el Nuevo Testamento, incluso en el Evangelio que Mateo escribe a sus paisanos, los judíos, son tomadas de la versión griega llamada la Septuaginta, la versión de los 70. ¿Por qué? Obviamente hay varias razones. En primer lugar, porque en ese momento, cuando el Señor camina entre nosotros, Dios se encarna en Jesucristo, el idioma universal era el griego, pero los judíos que habitaban en Judea y las regiones no hablaban como idioma vernáculo, idioma madre, el arameo. No hablaban el hebreo, sino el arameo. Esta es la ventaja, esto es interesante porque hoy también tenemos muchísimas versiones y cada una de ellas tiene sus puntos fuertes, sus fortalezas y ventajas y riquezas que son interesantes conocer. La palabra de Dios nos revela y da a conocer no solo el amor de Dios, plasma ese amor de una manera muy clara y visible en la cruz. Es decir, que el amor de Dios se ha visibilizado precisamente en el sacrificio redentor de Cristo Jesús, pagando por usted, por mí, por nosotros los pecados de los hombres. Ahora, ¿qué se define en términos? ¿Y cuán distinto es el amor de Dios? Porque no todo aquel por el cual Dios murió percibe, siente y experimenta ese amor de Dios. Es necesario, y es importante recalcarlo, que para que usted pueda experimentar ese amor poderoso, transformador y redentor, se acerque a Dios. Permita que Dios se manifieste en su vida, le abra su corazón y además de eso se ponga de acuerdo con Dios. ¿En qué? En andar en su voluntad, en conocer su palabra y ajustar su vida de tal manera que Dios sea su Dios y su Señor. No solamente esto. Pero como le dije antes, hoy quiero hablar de otro libro. La Biblia está no solamente en nuestro idioma, sino que además, esto es lo importante, interesante, prestó atención de que nuestros hechos, que hoy registran cualquier cámara de seguridad, uno revisa un celular y va a encontrar momentos, videos, fotos de cosas que han pasado en momentos importantes de nuestra vida. Pero además de quedar registrado en cámaras, en fotos, lo cierto es que hay libros en el cielo que están registrando los actos de su vida. Y que usted y yo, seamos creyentes o no, estamos escribiendo sin pluma, sino con nuestras propias vidas, con nuestros hechos y actitudes, las cuales en algunos casos, por la bondad de Dios, podemos ir corrigiendo, puliendo, y esta es precisamente la especialidad del Espíritu Santo, que vino a nuestros corazones, no para que nosotros lo tengamos, sino para que Él haga su obra en usted y en mí, si además de amar a Dios, estamos dispuestos en seguirle y ajustar nuestra vida a los propósitos de Dios. Pero volvamos al tema más importante de esta mañana. No solo la Biblia es un libro importante y realmente fundamental para todo cristiano. Hay otro que yo debo tomar en cuenta y muy en serio. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, 22 en adelante. ¿Por qué es tan importante este libro que se menciona aquí? Y en el verso 15 nos da un motivo sumamente importante. Veamos el contexto en Reina Valera contemporánea. Apocalipsis 20:12 dice así: entonces de pie ante Dios
vi a los muertos, grandes y pequeños, macros y micros. Los libros fueron abiertos y después otro más. Este es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en estos libros. El mar entregó a los que yacían en él, y también la muerte y el Hades, o sea, el lugar donde habitan los muertos, entregaron a los que yacían ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. 20:14 dice: luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es definida como la muerte segunda. Y aquí presta atención, 20:15. Todos, sin excepciones, los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Qué tremendo lo que está diciendo aquí. ¿Por qué es tan importante? Usted lo acaba de leer. Hay un libro que se escribe sin tinta, sin pluma, sino con los hechos, actitudes y en la manera en que vivimos. Si Dios está presente, si Dios es nuestro Señor o es el gran ausente, aunque nos confesemos como creyentes. Según lo que hay en estos libros, sus obras, nuestra vida, Dios va a juzgar a las personas. No de acuerdo al corazón de Dios, sino de acuerdo a lo que cada uno ha decidido, vivir sin Dios o tomando muy en serio a Dios. ¿Quiénes son los que el verso 12 y otros versículos identifican como los muertos? Interesante la palabra que el apóstol Juan está usando aquí. La palabra es necros. Es una palabra muy interesante porque aquí, cuando hablamos de trono, significa juicio. El verso 12, en el final, dice claramente que serán juzgados por las cosas que están escritas en estos rollos o libros. A estos se le van a sumar otro grupo, los que están en el mar y aquellos que fueron a parar a lo que la Biblia define en el Nuevo Testamento como la región de los muertos, y en Apocalipsis o infierno se define como precisamente el Seol, para que estos también sean juzgados según sus obras. Tanto el verso 12, el verso 13, cuando usan el término muertos, en el griego dice necros. Es una palabra que el Nuevo Testamento usa especialmente para referirse a la condición espiritual de los incrédulos, la gente que no toma en cuenta a Dios. ¿Qué es un incrédulo? Aquel que tal vez es un creyente nominal. Incrédulo es aquel que no le cree a Dios de tal manera que sigue haciendo y viviendo a su manera, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que todos, unos y otros, nos presentaremos ante Dios, rendiremos cuentas a Dios y tendremos que rendirle cuentas si en verdad hemos tomado seriamente su amor, su voluntad y el Evangelio de Dios. No son creyentes, no es la iglesia del Señor, es gente que está muerta espiritualmente porque decidió rechazar al Señor de la vida, a Cristo Jesús, en sus actos, en sus hechos, en sus decisiones. El verso 15 declara que el que no estaba en este libro fue arrojado precisamente al lago de fuego o arrojado, lanzado a la segunda muerte, que es una separación eterna de Dios, que simboliza de esta manera este lugar y se le llama el lago de fuego. Luego nos revela varias cosas importantes que quiero resaltar. Primero, el Señor viene pronto. Y Él va a pagar o recompensar según corresponda a cada uno, porque Dios es Dios y mientras estuvo y hoy está para interceder, es un sacerdote, es un salvador, quiere ser nuestro Señor, pero en aquel momento va a venir para juzgar. 2, el Padre le dio esta autoridad al Señor, es el que vino y el que volverá, pero ahora, en el caso de los hijos de Dios, en aquellos que estuvieron escribiendo su nombre en el libro de la vida, estará a su lado como abogado, como aquel que está a su lado, porque Él pagó por ellos y permanecieron tomados de su mano. 3, hay otro grupo, y dice que estos son bienaventurados, porque la recompensa que recibieron o van a recibir viene de parte de Dios. Y es por gracia de Dios, no porque sean escogidos, favoritos, sino porque Dios derrama su gracia en todo aquel que se arrepiente, se vuelve a Él y está dispuesto a que Dios obre en su vida. Son personas que dice que han lavado sus ropas para tener derecho
al árbol de la vida, para entrar y permanecer en la presencia del Señor. Entre ellos, como Pablo lo menciona antes, hay gente que mantuvo una condición totalmente contraria a la voluntad de Dios. Estos están excluidos, no pueden tener parte, como dice claramente el verso 15. De acá la importancia de la cena del Señor. ¿Por qué es importante la cena del Señor? Y realmente importante. Vamos a ver Apocalipsis 22, 12 al 15, donde nos va a decir dos datos importantes que uno debe tomar muy en cuenta. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 12? Dice aquí en esta versión lo siguiente. Mira, dice el verso 12, yo vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Quién es el que habla? Verso 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que tenía que volver. No es el Padre, está hablando de Jesús, el Cordero, que en un momento en Apocalipsis 5 y 6 está delante del trono y más adelante en el trono, porque debe realizar una tarea que no va a ser grata para Dios. El verso 14 dice, bienaventurados los que han lavado sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero el 15 dice que hay un grupo que está excluido. De este quiero que preste atención. Dice, pero fuera se quedarán los pervertidos, perros, dice otra versión, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Algo tan común, sin embargo, excluye del reino de Dios porque Dios no quiere mentiroso entre los suyos. Hermano, bendito el Señor. Llamado, si usted está escuchando este mensaje, si usted está viendo este video es porque tiene interés en las cosas de Dios. Y como en todo creyente, en mí y en cada uno hay cosas que mejorar y corregir. La cena del Señor, algo que las iglesias realizan cada tanto, no cada domingo, es importante porque nos prepara e ilustra que en un momento determinado Dios, que va a cumplir su promesa, porque Él dijo que no volvería a beber de esa copa, Lucas 22, 18, hasta que esté delante de Él en el reino de Dios. La cena del Señor que hacemos, que celebramos cada tanto en nuestra iglesia, cada segundo domingo, nos prepara para un día que será llamado las bodas del Cordero. Un día donde estaremos en su presencia, seremos invitados a una mesa que Dios ha preparado y el Señor va a cumplir esa promesa de volver a beberla. Pero aunque la cena del Señor dispone y prepara su corazón, nos hace fijarnos hacia atrás a lo que el Señor hizo, hacia atrás lo que éramos antes que el Señor irrumpiera en tu vida, en mi vida, pero también hacia adelante, lo que Dios quiere hoy estar haciendo en nuestra vida, nos permite prepararnos para esa mesa. Ahora, no es necesario esperar la cena del Señor para prepararse. La palabra, el manual de la vida, el manual de Dios nos permite conocer, ajustar y andar en su voluntad. Dios desea esto. Por eso envió al Espíritu Santo para que Él haga su obra en ti y use un material importante que es que conozcas, ames y vayas ajustando tu vida a lo que Dios te revela. Precisamente este manual tan especial que es la palabra de Dios. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo vas con tu preparación? ¿Cómo vas con el conocer y andar en la voluntad de Dios? Que el Señor pueda estar mostrándote que es su anhelo, reunirse contigo un día, levantar la copa y decir, bienaventurado, bendito aquel que puede pasar al reino de Dios porque caminó de la mano de Dios. Estás en esas condiciones. Dios anhela eso. Pero si algo te está mostrando, algo está indicando en tu vida, en tu corazón que no estás bien con Dios, que tendrías que cambiar o mejorar, este es el mejor momento de hacerlo. ¿Por qué esperar cuando Dios abra ese libro y no estés a cuentas con Dios? ¿Por qué dilatar una decisión importante cuando el caminar y andar de la mano de Dios nos afecta aquí y ahora en todos los aspectos de la vida? Busca a Dios, hazlo de corazón, congrégate donde el Señor te ha mostrado que debes ir. Recuerda que Dios no cambia de opinión y ten en cuenta que ninguna iglesia es perfecta como ni yo ni tú lo somos, sino que Dios ha comenzado su obra y la quiere seguir haciendo. Por eso es importante el contacto, la conexión con el Espíritu Santo y que tus ojos y corazón sean expuestos a la luz
de la palabra de Dios, que te mostrará su voluntad, sus propósitos, pero además te desafiará, generará un tremendo desafío. Ser cada día un poco más como el Señor espera, encontrarte el día que te presente frente a Él. Pero hoy es el tiempo, hoy es el momento de hacer los ajustes, que así pueda ser en tu vida. Dios lo permita y tu corazón también esté dispuesto.